cuando la ciencia encontró a Dios. Nunca me ha importado mucho la religión. Quiero decir, es interesante y todo, las viejas parábolas y las percepciones filosóficas de personas 2 milenios retiradas del presente. Pero en términos de una entidad omnipresente, gigante que creó todo, que nos ama incondicionalmente y que observa cada uno de nuestros movimientos desde planos invisibles, eso no lo creo. Todavía no me adscribo a una doctrina religiosa singular, pero sabiendo lo que sé ahora, bueno, digamos que nombrarme ateo sería un poco falso. Por más que lo intente, no puedo negar o refutar lo que yo mismo presencié, y llamar a lo que descubrimos como Dios, con el tiempo, puede resultar un poco inexacto. Por todo lo bueno que ha traído la ciencia, no es y nunca será un absoluto. Nada lo es. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y lo que sucedió en aquel laboratorio en las profundidades de las calles de Estocolmo me cambió la forma de ver la vida, incluso la muerte. Me gradué de la universidad con una licenciatura en física. Y después, una oportunidad increíble apareció. Uno de mis profesores me recomendó con un laboratorio fuera de Estocolmo. Me contactaron y me ofrecieron una pasantía. Acepté la oferta sin dudarlo un momento. A partir de ahí, dejé mi estilo de vida en California para mudarme al norte de Suecia. Al llegar al laboratorio, me encontré con mi equipo de trabajo. Todos estaban altamente capacitados, y eso me hizo sentir un poco intimidado. Este proyecto consistió en más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores que el mundo tenía para ofrecer. Provenían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. El objetivo de la coalición era estudiar los comportamientos de los quarks, protones y otras partículas en el reino subatómico para decodificar aún más el complejo de las matrices de energía teórica. También nos asignaron recursos para desarrollar herramientas para observar y decodificar el entrelazamiento cuántico y la teoría de cuerdas. Estos principios aún estaban en investigación, y ninguno de nosotros podría haber imaginado la enorme magnitud de cosas que venían. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, y eso me obsesionó mucho desde el primer día. Tuve la oportunidad de ver esa magnífica máquina en persona, pero la mayoría de los datos concretos fueron transmitidos desde el laboratorio en Ginebra, hogar del Gran Colisionador de Hadrones. Como ya sabrán, el Gran Colisionador de Hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. Esta máquina es un acelerador de partículas construido en un circuito de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que la del espacio exterior. Esto para acelerar las partículas al 99% de la velocidad de la luz. Estas partículas chocan entre sí, creando explosiones espectaculares de radiación y resultados que se cree que son similares a los del Big Bang en una escala mucho más pequeña. También es a través de este proceso que se puede sintetizar el infame bosón de Higgs. Algunos lo llaman la partícula de Dios. Pero a muchos físicos no les gusta el apodo omnipotente. Sin embargo, es adecuado, ya que este es omnipresente y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente. Esto a través de procesos que aún no se comprenden por completo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria, que es el lugar entre la oscuridad y la luz, difícil de definir, ya que una vez que termina la luz, comienza la sombra, y viceversa.
El momento exacto de intersección es difícil de precisar, pero hay un momento definitivo, y ese momento es el bosón de Higgs. Alguna vez se pensó que la materia solo podía existir en un lugar a la vez. Sin embargo, los estudios de partículas de nuestros progenitores demostraron lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar electrones entre dos ranuras microscópicas. Supusieron que los electrones pasarían a través de la ranura A o la ranura B, y cuando se observó directamente, su idea se corroboró. Sin embargo, cuando se evitó la observación directa, notaron un detalle particular. Estos electrones produjeron lo que se conoce como onda o patrón de interferencia, como ondas de agua en un estanque. Esto significaba que todos los electrones estaban interfiriendo consigo mismo, mientras pasaban simultáneamente a través de ambas y ninguna de las ranuras. Al principio, se pensó que era una imposibilidad falsa, negativa y absoluta. Pero miles de experimentos repetidos llegaron a la misma conclusión. No se podía negar. La materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera simplemente al percibirla. El mundo de la física de las partículas es extraño, y es un mundo en el que apenas hemos comenzado a ver su majestuosidad. A veces incluso puede requerir que suspendamos nuestra propia comprensión humana limitada de las cosas, para poder contemplar cosas más allá de la comprensión de nuestras mentes. Mis compañeros y yo comenzamos a estudiar los procesos nuevamente desde el principio. Esto consistió principalmente en monitorear la naturaleza de las partículas y probar el mismo proceso muchas veces. El progreso fue lento y se presentaron demasiadas dificultades. Tomó años de codificar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas podría predecirse bajo ciertas pretensiones. También se podría, hasta cierto punto, ser dirigidas, programadas para habitar en ubicaciones separadas al mismo tiempo, dándoles la capacidad de existir en dos lugares a la vez. Sin embargo, en realidad, era más parecido a una transferencia de localización a través de ranuras microscópicas en el bosón de Higgs, con estímulos eléctricos y geosincronización basada en coordenadas. Uno podría manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasó y la técnica se perfeccionó aún más. A distancia, las partículas fueron capaces de trasladarse. Comenzó con solo unos pocos nanómetros, pero eventualmente pudimos transferir partículas a varios centímetros. Fue a través de este proceso que primero se idearon los planos para un tipo de máquina completamente nueva. Debía ser una máquina como ninguna anterior, en lugar de estímulos eléctricos enviados a través de circuitos y cables. Se transfirió directamente de un lugar a otro, energía inalámbrica trasladada a través del espacio. Esto mejoró enormemente las capacidades informáticas. Permitió que la máquina procesara y calculara mucho más rápido que cualquier cosa que se haya visto antes. Los ideales iniciales para la máquina eran dudosos, pero a medida que pasaba el tiempo, la importancia de su potencia se hizo evidente. Esto cuando se combinó con un procesador adecuado y una interfaz digital. Pronto comenzó a decodificar el cifrado y a traducir las cifras matemáticas en una fracción de tiempo de cualquier cosa que se haya visto antes. Sin embargo, no se detuvo ahí. Con un convertidor binario, no pasó mucho tiempo para que esta máquina descifrara la fisiología humana y la convirtiera en pequeños anagramas convenientes y fórmulas simplistas. Esto
pronto le dio a la máquina la capacidad de replicar tejidos y órganos humanos de células madre fetales. Cuando se colocaba biomasa cruda, ésta podía fabricar un duplicado de corazón o de pulmón, uno que era genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión, la máquina incluso logró hacer que volviera a crecer el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensábamos que no podría funcionar, que las terminaciones nerviosas en los brazos del hombre no podrían ser resucitadas después de tanto tiempo, pero después de 17 horas de cirugía, cuando vi al veterano mover sus nuevos dedos por primera vez después del trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. Las enfermedades se podían observar a nivel molecular y erradicarse antes de la gestación. Un virus o una cepa bacteriana podría reprogramarse genéticamente para atacarse y destruirse a sí mismo en lugar de al huésped. El virus del papiloma humano, el SIDA, el resfriado común, ninguno de ellos tenía oportunidad contra el poder inigualable de la máquina. Incluso podría reprogramar el ADN humano a las proporciones deseadas, eliminando cromosomas adicionales y restaurando las vías neuronales para revertir enfermedades cognitivas como la demencia y el Parkinson. Incluso las condiciones prenatales como la parálisis cerebral y la microcefalia estaban en proceso de erradicarse. Tampoco era solo material orgánico. La máquina podría tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radiactividad. Esto resultó interesante para nuevas posibilidades de potencia, ya que la máquina demostró el potencial para crear su propia fuente de combustible. Pero hubo otro descubrimiento más oportuno. Al cambiar el número de protones o de neutrones en el núcleo atómico, se alteró el peso atómico del elemento dado, convirtiéndolo en otro elemento por completo. Esta máquina tenía el poder de cambiar los componentes básicos del universo mismo. Podría convertir el cobre en oro, el bromo en yodo, etc. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez del alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones para la máquina parecían infinitas. Y así nació la primera computadora cuántica del mundo.